lo más elemental. ¿Qué cosa es el páncreas? Si vamos a hablar de sus enfermedades o de su patología quirúrgica. Y el páncreas, sin necesidad de tener un gran detalle fino del órgano en sí, podemos decir que es un órgano del aparato digestivo. Es un órgano básicamente que se encarga de la digestión, y de ahí su nombre, todo carne, que es una traducción en latín de pancreas, todo carne. Lo que quiere significar que el páncreas es el órgano digestivo que se va a encargar de digerir todo lo que sea relacionado a tejidos, es decir, a la carne. Te van a una parrillada, comen toda la carne que quieran, su páncreas es el que se va a encargar de hacer que esos chorizos, esos bifes, finalmente se disuelvan por completo y se puedan absorber en moléculas. ¿Quién se encarga de eso? El páncreas. Tiene una característica muy peculiar, que además de ser un órgano digestivo, también tiene una función endocrina. Entonces lo conocemos como un órgano exocrino y un órgano endocrino. Son las funciones más importantes, digamos, lo fundamental que uno debe recordar cuando escucha hablar del páncreas. ¿Okay? ¿Dónde está localizado? El páncreas es, además de ser un órgano complejo y además de tener una función muy bien definida, es también un órgano misterioso, porque está en una zona del abdomen que conocemos como el retroperitoneo. ¿Alguien me puede explicar qué cosa es el retroperitoneo? ¿O qué cosas son los órganos retroperitoneales? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me cuentas? No, miren, les voy a ser sincero, si podemos pasarnos todo el rato conversando, intercambiando ideas, la vamos a pasar mejor. Si la vamos a pasar yo hablando todo el rato y ustedes escuchando todo el rato, ustedes se van a aburrir y yo también. Entonces tratemos de intercambiar ideas, porque finalmente hay cosas que ustedes las saben perfectamente, yo solamente voy a hacer hincapié en algunas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el páncreas es un órgano retroperitoneal? No lo cubre el peritoneo. Muy bien, porque está solamente cubierto en su cara anterior, ¿no es cierto?, la superficie peritoneal. La mayor extensión del órgano está detrás del peritoneo. ¿Ok? Entonces es un órgano retroperitoneal, es un órgano localizado en la profundidad del abdomen, detrás del estómago y prácticamente apoyado sobre la columna vertebral, aproximadamente entre L1 y L2, cuerpo vertebral de L1 y L2. ¿Ok? Entonces, como pueden ver en esta forma de quitar la luz, ¿sí, no? No más rojo. Eres sin capa. ¿Eres el delegado? No. Dale. Uh, Entonces, el páncreas como estructura anatómica tiene tres partes bien marcadas y una cuarta que es como un repliegue. Es una cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola. No se necesita mucha ciencia para hacer esa clasificación. Pero además tiene una prolongación posterior que hace una especie de... que envuelve a unas estructuras vasculares muy importantes que están pasando por detrás del páncreas. ¿Quién me dice cómo se llaman estas estructuras? Los vasos mesentéricos inferiores, superiores. ¿Ok? Los vasos mesentéricos superiores. Entonces, si ustedes ponen su mano así, ¿ok? Van a tener, esta es la cola del páncreas, esta es el cuerpo del páncreas, esta sería la cabeza del páncreas, y mi dedo pulgar sería el proceso uncinado. ¿Ok? Que es una prolongación que envuelve a unos vasos que están acá, los vasos mesentéricos. ¿Okay? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Las relaciones anatómicas. Hacia la cara, digamos, medial del páncreas va a estar en contacto con el duodeno, una relación muy estrecha con el duodeno. Prácticamente forman una unidad funcional, el duodeno. Hacia atrás va a tener los vasos mesentéricos que están llegando por detrás y se van a unir con, empecemos por la vena mesentérica, está por acá atrás, viniendo del
el abdomen bajo, se va a unir con una vena que viene de acá, esplénica, y juntas van a formar la vena porta que entra al hilio hepático. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos viendo, como son mesentéricos, y no vamos a ver la vena porta porque está saliendo por acá, pero detrás. Entonces, la relación del páncreas con las estructuras vasculares del abdomen es fundamental. La patología del páncreas va a influir sobre esa estructura neuronal. Anteriormente, ¿qué cosa está? Anteriormente al páncreas, el estómago. Y hacia la cola, el vaso. Y hacia la parte inferior, bueno, el marco duodenal, y acá un órgano, una víscera hueca que está flotando, está digamos que tiene un meso relativamente móvil. El colon transverso y el colon transverso. ¿Ok? Entonces ya estamos ubicados en el espacio respecto al páncreas. Esto les decía, es muy importante la relación que tiene con los grandes vasos. No lo vamos a ver sino hasta que el páncreas lo cortemos. Recién vamos a poder ver lo que hay detrás. Bueno, esto es lo mismo. No aporta mayor cosa más que colores más bonitos. Ya hablamos entonces de que el páncreas, su función principal es digestiva y también endocrina. Y la función endocrina está dada por unos pequeños islotes en donde se concentra el tejido que produce las hormonas. ¿Cómo se llaman esos islotes? Langerhans. Islotes de Langerhans, ¿no? Y cada uno de esos islotes en esos islotes hay 3 tipos de células que producen diferentes tipos de hormonas. Eso tratemos de recordarlo siempre, busquemos alguna mnemotecnia, yo ya la encontré. Glucagón alfa. La insulina beta. Y la somatostatina GIS. El GIS, alfa, beta y delta. Hay que acordarse la mnemotecnia. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que les interese saber más o algo que tenían dudas y ahora están medio confusos? Sí. Fíjense, aquí está resumida toda la patología benigna del páncreas. Bueno, casi toda. La más importante, la que nosotros tenemos más contacto, o sea, los cirujanos, desde el punto de vista de cirugía, porque estamos haciendo el curso de cirugía y nuestro cerebro durante este mes o 5 semanas tiene que ser como el cerebro de un cirujano, que piensa en función a la cirugía como especialidad y a lo que representa la cirugía. Un paréntesis. Exactamente qué cosa es la cirugía, ¿ustedes tienen idea? ¿Cómo lo definirían? Por ejemplo, ¿tú tienes hermanos menores? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Luis. Luis. Tú le dices, Luis, tu hermano menor viene y te dice, Luis, ¿qué clase tienes hoy día? Cirugía. Y bueno, ¿qué cosa es cirugía, Luis? ¿Qué le responderías a tu hermano menor que no tiene ni idea de lo que es la medicina? En palabras sencillas, ¿no? Palabras sencillas. Cortar. ¿Qué cosa es la cirugía? Cortar, Sin términos poéticos, solo estamos acá queriendo hacer una oda de cirujanos, simplemente para que seamos capaces de entender por qué estamos acá reunidos. O sea, finalmente estamos acá reunidos por la cirugía. Vamos a reparar. ¿No? ¿Alguien se anima a dar una respuesta así como para primaria? Iba así como para bruto, digamos como para el niño de primaria. ¿Qué cosa es la cirugía? ¿La cirugía es un deporte? No. La cirugía es Es un procedimiento médico. un procedimiento. Es un procedimiento. Una religión. Qué bueno, eso me gustó. Lo voy a apuntar. La cirugía es mi religión. Es un curso. ¿Se dan cuenta? Pero finalmente no tenemos el concepto real de lo que es la cirugía. Es un arte. Ya entramos en la poesía, ¿se dan cuenta? De todas maneras sí vamos a llegar a la poesía. Una pasión, todo lo que sea. La cirugía, ¿qué cosa es? Es una forma de tratamiento. Nada más. Es una forma de tratamiento. Algunas enfermedades se tratan con pastillas, algunas se tratan con inyecciones, algunas se tratan solas, una infección viral, solo, y otras se tratan
con cirugía porque todo lo anterior no es suficiente para curarlo. El día que encontremos tratamiento con medicinas, con ampollas, qué sé yo, con fármacos para las enfermedades de las que estamos ahorita estudiando, se acabó el curso de cirugía. No hay más cirugía. Ya no es necesario. Porque además la cirugía trata las enfermedades, pero a un costo. ¿Cuál es el costo? Provocar dolor, provocar un traumatismo en el paciente, provocar La muerte. complicaciones, pero que aceptamos ese costo para resolver un problema de salud que de otra manera no se podría resolver. ¿Ok? Entonces, estamos acá reunidos para aprender aquellas enfermedades en las que tenemos que utilizar ese tipo de estrategia de tratamiento, que es la cirugía, para poderlas curar, aliviar por lo menos. Y finalmente, en términos prácticos, ¿qué es la cirugía? Es lo que tú decías, técnicas, formas de hacer las cosas. Con las manos, por eso se llama cirujano. ¿Qué significa cirujano? El que hace con las manos. Todo tiene una explicación. ¿A quién se le habrá ocurrido la palabra cirujano? ¿No? Al que sumó curar con las manos. Entonces le salió cirujano. Es una pasión, si te gusta demasiado. Es tu trabajo nada más. O sea, ¿por qué nos hacemos tantos problemas? Es un trabajo. Y finalmente es una religión. Usamos un hábito, Experiencia religiosa. ¿no es cierto? Entramos a la sala de operaciones y tenemos que cumplir unas reglas estrictas. Ustedes que han entrado, porque si no, los botan. Ah, no, tú contaminaste. O sea, tienes que estar así, pero todo tiene que ser bajo unos parámetros muy fijos que prácticamente se convierte en una ceremonia religiosa. Bueno, ya cerramos el paréntesis y seguimos con la patología del páncreas. De todo esto, lo más importante, lo que nos vamos a abocar el mayor tiempo posible es a la pancreatitis, tanto en sus dos versiones, aguda como crónica. Después vamos a comentar algo más de lo que sigue como parte de la clase, pero creo que me doy por satisfecho que la pancreatitis sea hoy el objetivo a aprender. ¿Qué cosa es la pancreatitis? Cualquier cosa que termine en itis, ¿qué cosa es? Inflamación. Entonces, ¿cuál es la ciencia ahí? ¿Cierto? Ahora, ¿por qué se inflama el páncreas? Vamos a analizarlo. Es una inflamación aguda, un proceso inflamatorio que compromete tanto el páncreas como los órganos vecinos y además los órganos distantes. ¿De qué manera? A través de la autodigestión secundaria a la activación de enzimas. O sea, así como somos capaces, el páncreas es capaz de destruir ese bife angosto o ese, no sé, pues bife de chorizo que se comieron en la parrillada, lo destruye, no hace nada, así también se puede comer su propio tejido y puede consumir, o sea, utilizar sus mismas enzimas para destruirnos, autodestruirnos. Por eso es tan grave este problema, por eso es tan delicado. ¿Ok? Entonces, nos autodigerimos, eso es la pancreatitis. ¿Y por qué se desencadena? Ahora vamos a ver. Estas son algunas de las rutas por las cuales ocurre este fenómeno, esta inflamación en el páncreas. Algunos agentes tóxicos. El primero y más importante, el alcohol. Silencio. Han aguantado la respiración. Factores mecánicos que producen alteraciones en las presiones dentro de las vías biliares y de conductos pancreáticos. Algunos factores isquémicos y algunos factores autoinmunes. Bueno, esto es en términos generales. Vayamos a la etiología. ¿Por qué ocurre pancreatitis? En la mayoría de pacientes, en la mayoría de casos, hay una relación directa con la formación de cálculos biliares. ¿Ok? ¿Han tenido clases de cálculos biliares, de colelitiasis ya? Sí. ¿Y han hablado de la pancreatitis en esa clase? Como complicación. Como complicación. Como complicación. Bueno, eso es. La mayoría de veces está relacionado a la complicación de una enfermedad litiásica de la vesícula y o de las vías biliares, ¿no? Casi el 65% de los casos.
La segunda causa más frecuente es la intoxicación alcohólica. Entonces, la intoxicación alcohólica, pasarse de la raya, tomar en exceso, puede producir pancreatitis. Muchas veces, las personas que han consumido alcohol en cantidades en exceso, al día siguiente dicen, no, estoy con resaca. No, de repente no tienes resaca, de repente lo que tienes es una pancreatitis. Y está pasando, como, digamos, desapercibida. Así que hay que hacerlo con cuidado. ¿Esto por qué? Porque incrementa la secreción de enzimas y proteínas y también altera el tono del esfínter de Oddi. Ahorita vamos a mostrar un esquema para que se hagan una idea. La tercera causa es la manipulación de las vías biliares. La manipulación con fines médicos, con fines diagnósticos, o sea, los procedimientos diagnósticos. La PCRE es las siglas de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Sí tienen eso? ¿Está claro? Sí. Ok. Finalmente, en esta diapositiva, las dislipidemias, las alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Personas que a veces sin saberlo tienen niveles de triglicéridos muy altos, están en riesgo de desarrollar pancreatitis solamente por esos niveles, porque esos niveles de grasa activan las enzimas pancreáticas en la glándula y generan un episodio de pancreatitis. Otra de las razones es algunas alteraciones anatómicas que distorsionan el flujo de la bilis en la zona peripancreática y generan episodios de pancreatitis, como por ejemplo el páncreas divisum. ¿Alguien recuerda qué es el páncreas divisum? ¿Le suena o no le suena? En la clase de embriología, ¿no? Alguien que se acuerda que me lo diga así. Le doy una de las preguntas del examen. Ok. El páncreas divisum es una patología embrionaria, se produce durante el desarrollo embrionario. No terminan de unirse los primordios que van a formar el páncreas y en vez de unirse y juntos formar esa estructura que tenemos de adultos, se quedan separados. Eso hace que cada zona tenga un conducto de drenaje independiente hacia la vía biliar y eso genera alteraciones morfológicas que condicionan episodios de pancreatitis. ¿Ok? Bueno, y finalmente, algunos medicamentos, como por ejemplo la azatioprina, que es un inmunosupresor, algunos diuréticos, incluso algunos antiinflamatorios, o sea, algunos medicamentos de uso cotidiano pueden producir pancreatitis. Y finalmente, el trauma y la cirugía. ¿Por qué escogí los dos tópicos en un mismo, ¿cómo le decimos? Punto. En un mismo ítem. ¿Por qué los puse en un mismo ítem? ¿Quién me dice? Porque generan indirectamente. A ver. Están relacionados. No. Por ejemplo, ¿cómo es su nombre? Evelyn. A ver, Evelyn. ¿Por qué los dos estarían en un mismo ítem? Porque pueden llegar a estar relacionados. Al momento de hacer la cirugía también podría generar un trauma. Ahí está la respuesta. Digamos. Diste la vuelta, pero más o menos reflejaba la idea. Porque la cirugía es un trauma. Solo que es un trauma que nosotros lo planificamos. Vamos a cortarlo por acá, vamos a jalar por acá, vamos a incidir acá, vamos a ligar. O sea, es un trauma, solo que nosotros lo hemos planificado. Pero es un trauma. Y tenemos que pensar en eso, la cirugía como un traumatismo que va a desencadenar pues, todas las reacciones que desencadenaría un atropello o una herida de bala. ¿Entiendes? Muy bien. Y ahí la responsabilidad de tomar las decisiones apropiadas cuando tenemos que decidir si alguien se opera o no. Muy bien, este es el esquema. Miren. El páncreas, les decía que tiene una vinculación directa con el marco duodenal. ¿Ok? ¿Y cómo es que se comunican? A través de la ampolla de váter. ¿Cierto? A través de la ampolla de váter. En la ampolla de váter van a drenar tanto la vía biliar, que viene desde el hígado, digamos, hepático derecho, hepático izquierdo, llega acá al cístico, se conecta con el cístico y viene la vía biliar principal o el colédoco, ¿no? Y poco antes de llegar a la ampolla se conecta con el conducto de Wirsum para drenar puntos hacia la vía, hacia el duodeno. ¿Ok? Este es un sistema que hace que todas las enfermedades que estén en esta zona,
en esta zona y en esta zona estén perfectamente conectadas. Todas ellas, la mayoría de ellas se comporten de la misma manera. La mayoría de ellas necesiten los mismos exámenes para diagnosticarlas. Y finalmente, el tratamiento sea el mismo para todas. Ya lo van a ver después. Entonces, ¿qué sucede? La enfermedad de los cálculos está acá, no está acá. Pero por efectos, digamos, dinámicos, el cálculo puede migrar a través de la vía biliar. Ahí aparece la complicación. Aparece la pancreatitis de origen biliar. Cuando hay un cálculo que migra a través de la vía biliar. A veces no tiene que ser una piedra, a veces puede ser barro nada más. Una bilis densa es suficiente para generar éstasis en esta zona, como digamos una pequeña obstrucción, y eso genera que aumente la presión. Si tú pones acá algo que bloquee, para arriba se genera presión y para allá también. Esa presión es la que va a provocar, a desencadenar la activación de las enzimas pancreáticas y el fenómeno de inflamación del páncreas. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo llegamos a saber eso? ¿A quién se le ocurrió que estas piedritas que pasan por acá son las responsables de la pancreatitis? ¿Nunca lo estudiaron en sus clases de gastroenterología? Porque la forma como se llegó a ese concepto es bien interesante. Fue un médico argentino, Acosta se llamaba así, que tenía esa impresión. Y su metodología para descubrir eso fue relacionar episodios de pancreatitis con eliminación de piedras por las heces. Porque una vez que las piedras pasan por acá, terminan en el desagüe. Por tanto, ¿cuál sería la estrategia para buscarlas? Volar las heces. Sí lo sabían, ¿no es cierto? Sí lo sabía, o se te ha ocurrido ahorita. No, en algún momento lo han escuchado. Se pasó colando heces con su vasita, y fue encontrando piedritas en los pacientes que habían tenido episodios de pancreatitis y llegó a la conclusión de que había una relación entre las piedras que se eliminan por las vías biliares y la pancreatitis. ¿Ok? Si eran de barro. Muy bien. Y si eran de barro se aparece. Entonces, les decía que la pancreatitis tiene efectos locales, tiene efectos en el mismo órgano, tiene efectos en órganos vecinos, pero también tiene efectos en órganos distantes. Porque una vez que se activa la inflamación, la respuesta inflamatoria sistémica, ese estado inflamatorio se manifiesta en todos los órganos, absolutamente en todos los órganos. Entonces tenemos una pancreatitis que puede causar un problema local, un problema vecino y también un problema sistémico. De ahí a la posibilidad de que hagan disfunción multiorgánica. Muy bien. ¿Han visto algún paciente con pancreatitis en los últimos días en las prácticas? No. ¿No han visto? ¿Alguna vez han visto? ¿Sí? ¿Y qué cosa es lo que les llama la atención cuando lo vieron? El dolor. ¿Qué más? Ictericia. Podría ser. Fiebre. La posición. Náuseas. ¿Ok? La posición del paciente. La posición del paciente. ¿Dónde? No he quitado la voz. Ah, ya. La posición, justamente la posición. Eso era. La posición del paciente, o sea, una posición antálgica para evitar el dolor. Entonces lo que predomina es el dolor abdominal severo. Y es un dolor abdominal que nos encanta estudiarlo desde que estamos en los primeros cursos, ¿no? De semiología. ¿Quién me dice cómo es el dolor de la pancreatitis? ¿El dolor? El cinturón, ¿no? Es un dolor muy severo, empieza en el epigastrio y se irradia. ¿Por qué es la irradiación del dolor? Porque tiene relación con la inervación, ¿no? Ya hemos, bueno, con los chicos de la práctica hemos analizado por qué duele la fosa ilíaca cuando uno tiene apendicitis. Por la inervación, nada más. Uno, cuando tiene un dolor dentro del abdomen, dice, me duele la barriga. Ese es el término que dicen los pacientes. Me duele la barriga. O tengo un malestar. Pero no les dicen, doctor, tengo un dolor en el tercio
medio del ilio, o tengo un dolor en el ángulo hepático del colon. ¿Por qué creen que no lo dice? ¿Por qué no es capaz un paciente de decir, me duele la punta del apéndice? Son dolores difusos. Difuso, ¿Por qué sucede eso? Porque el sistema nervioso, la sensibilidad de nuestras vísceras es como flojita. Es una sensibilidad precaria, digamos. Como una sensibilidad que no ha madurado lo suficiente. Entonces no es capaz de discriminar. Pero si yo agarro una aguja y le hinco la mano a él no va a mover la oreja. Él va a mover automáticamente la mano. Una para sacar y la otra para devolverlo. ¿No es cierto? Un reflejo. Eso no tenemos en las vísceras. Por tanto, todas las enfermedades del abdomen, todas las itis, se van a manifestar de la misma manera. Todas van a tener dolor abdominal, todas van a tener náuseas y todas van a tener hiporexia. Entonces, cuando yo les digo a los chicos, abrimos una historia y decimos, paciente que llega a emergencia con dolor abdominal, náuseas e hiporexia. Eso es lo mismo que decir paciente que llega porque dice que está enfermo. Porque no me dan ninguna información. Porque todos los pacientes que tienen problemas en el abdomen van a tener lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? El análisis que hacemos del síntoma, lo desmembramos, lo desmenuzamos al máximo y ahí vamos a encontrar las diferencias. Por ejemplo, en el caso del páncreas, el dolor irradiado, la relación con alguna ingesta, alcohol, alimento graso, ¿entiendes? Algún fármaco, o finalmente una contusión, un traumatismo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una idea del dolor. El vómito o las náuseas y vómitos, ¿cómo es en la pancreatitis? Es muy severo. El paciente generalmente vomita N veces. Y te la dice he vomitado ya no me acuerdo cuántas. Porque el reflejo en pancreatitis es muy severo. Entonces el paciente vomitador, uno lo primero que piensa es posibilidad de pancreatitis, ¿no? ¿Ok? Ya hablamos de la irradiación, eso lo saben. Y la posición antálgica. ¿Cómo es la posición antálgica en un paciente con pancreatitis? ¿No? Posición maometana. Geno pectoral. La revisión está dando idea, ¿no? ¿Cómo sería la posición maometana? Geno pectoral. O sea, Con empezando hacia la meca. Con las rodillas hacia el Un pecho. poco inclinado, ¿no? Un poco inclinado. ¿Ok? Y si hablamos de posiciones antálgicas, ¿cómo es la posición antálgica del que tiene peritonitis? Es que es similar también. No era ahí, era así. Está sale corriendo el tópico. Está quietecito. Quieto. Así respira. Apenas, porque una respiración muy fuerte. Y vienes tú y ni siquiera lo tocas, sino volteas la camilla así nomás. Volteas la camilla. Ya, peritonitis sin haberlo tocado. ¿Ok? La posición es muy importante. En este caso, la maometana, como le dicen, ¿no? La distensión abdominal, que es otro signo clínico característico. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que ocurre cuando hay una inflamación en el páncreas? Que se paraliza el intestino. Entra en Ilio. hilio paralítico. ¿Ok? Entonces, como consecuencia de la inflamación del páncreas, ocurre un hilio paralítico. Y luego los síntomas o signos de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Quién me dice cuáles son? ¿Fiebre más de cuánto, menos de cuánto? Más de 38. Más de 38.5. Más de Más de 38.5. 38 y céntimos. O menos de 36. ¿qué más? Loco. Taquicardia, Taquicardia, taquipnia. frecuencia respiratoria, Leucocitosis. el hemograma, desviación izquierda. ¿Qué más? O leucopenia, exactamente. Eso es, lo saben perfectamente, no vamos a darle vueltas a eso. Luego, el cuadro clínico cuando empiezan a fallar los órganos, empiezan a haber disminución de órganos, o sea, la presencia de shock, la presencia de insuficiencia renal, uria. Luego, algunos signos clínicos que siempre aparecen en todos los libros que vayan a leer sobre el tema, que están relacionados a
hematomas o equimosis en la pared abdominal producto de la inflamación del páncreas, ¿no? El signo de Grey-Kuhler, que es en los flancos, y el signo de Kuhler, que es en el ombligo. Y no hay que olvidarnos de que un paciente con pancreatitis puede tener un cuadro clínico como si tuviera una peritonitis. Es más, podría tener la peritonitis producto de la pancreatitis, una peritonitis química, digamos. O sea, el abdomen distendido, con signo de rebote y con resistencia muscular. A eso le llamamos cuadro de abdomen agudo. Y finalmente, que el cuadro clínico está en función a la forma en la que se está presentando, ya sea leve o severa, ¿no? En el laboratorio, ¿qué cosa es lo primero que pedimos? ¿Ustedes hacen guardias en el hospital? ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que les dicen los residentes, los internos o sus mismos profesores de prácticas cuando llega a la emergencia un paciente con dolor abdominal? ¿Qué es lo primero que se le pide? Unos exámenes básicos, digamos. El hemograma, muy bien. ¿Qué más? El grupo factor. No, vamos a concentrarnos en los exámenes que nos van a dar diagnóstico. El grupo factor sería ya para operar. Ya urecreatinina. ¿Ah? Perfil hepático. Estamos hablando del que tiene dolor abdominal. Ya digamos que están haciendo serums y no tienen casi nada. Entonces le dice, van al laboratorio y dice, pucha, algo tú me puedes ayudar porque tengo que hacer un diagnóstico. No, es que no hay casi nada. ¿Qué sería lo único que ustedes le robarían para hacerlo? ¿Ah? Una PCR. Una tomografía. Fosfatasa. Una amilasa. Lo que pasa es que la amilasa, la importancia de la amilasa, que es un examen tan bueno para identificar la pancreatitis, y además es baratísimo, que digamos, haría todo lo posible porque le dan una amilasa donde sea. Porque si es pancreatitis va a cambiar por completo todo mi manejo, todo mi enfoque del caso. Normalmente se pide el hemograma, la amilasa, el examen de orina y una ecografía. Esa es la evaluación abdominal más elemental que ustedes van a solicitar cuando estén haciendo su internado a un paciente que viene a la emergencia por dolor abdominal. ¿Ok? Pero la amilasa siempre. ¿Cuál es la importancia de la amilasa? Ya les decía que es muy fácil de utilizar, es barata, está al alcance de cualquier laboratorio, pero tiene una desventaja. Se eleva en la pancreatitis rápidamente y a las pocas horas, 36 o 72, a veces un poquito más, cae bruscamente. Entonces, si nosotros estamos viendo un paciente con pancreatitis de 3 días de evolución, podría ser la amilasa normal. Nos podemos confundir. Para eso está la lipasa. ¿Y qué pasa con la lipasa? Se mantiene. Se demora un poquito más en subir, pero se queda prolongada en el tiempo, un poco más. Entonces nos permite hacer un diagnóstico ya pasados algunos días. Sin embargo, no todo está bonito en relación a la amilasa. Y esta lista de enfermedades, todas ellas pueden producir hiperamilasemias significativas también. Y muchas de ellas tienen cuadros clínicos semejantes: dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos y porexia. Vamos a ver: lequemia intestinal, la apendicitis, la úlcera péptica, incluso perforada. El embarazo ectópico puede producir hiperamilasemia. Entonces podríamos perder de vista eso y confundir el diagnóstico. Si no, este paciente tiene pancreatitis, vamos a observarlo 2 días después, está con una peritonitis por perforación de la apéndice, ¿no? Bueno, y otros exámenes, la PCR que lo mencionaron, que sí, es muy útil, ahora lo vamos a ver. Y la procalcitonina, que ya es un poco más moderna, ¿no? Estos son otros exámenes que se alteran significativamente en la pancreatitis en las primeras horas incluso. Bueno, acá hay como una especie de resumen de todas las formas clínicas en las que uno puede encontrar a un paciente con pancreatitis, ¿no? Inicialmente la forma aguda, leve, que es la mayoría, felizmente, la mayoría de casos. Normalmente el paciente tiene dolor, un poco de náuseas, vomita, se le ponen analgésicos, se queda sin comer unos 2-3 días y le pasa el problema. Suele ser hasta 60-70% de pacientes, a veces más de esas cifras dependiendo de la serie, ¿no?
Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes, que es el 20%, que va a desarrollar pancreatitis grave. ¿Y esto qué significa? Disfunción de órganos, disfunción orgánica multisistémica. En inglés, entonces, ¿qué significa el DOMS? Que están haciendo insuficiencia renal, están haciendo insuficiencia respiratoria, están haciendo shock, están haciendo coagulopatía, están haciendo hepatopatía, todo se altera en simultáneo, producto de la pancreatitis. ¿Okay? Luego aparecen ya las complicaciones locales, la acumulación de líquido, la necrosis del tejido no infectada, la necrosis del mismo tejido pancreático pero infectada, el absceso cuando ya hay pus, en vez de necrosis ya hay pus, y el pseudoquiste, que lo vamos a ver con más detalle luego. ¿Ok? Miren, ustedes están acostumbrados a leer su libro de medicina. No sé, pues ya ni me acuerdo cómo se llama el de medicina interna, de Harrison, el Ceci, hermosos libros, ¿no? Están acostumbrados a leer libros más pequeños dirigidos a cada enfermedad. Pero en verdad, lo que deberían empezar a leer son las revisiones en revistas. ¿Ok? ¿Ustedes, como requisito, han llevado algún curso de inglés? Sí. ¿Sí? O sea, en otras palabras, todos leen medicina en inglés. ¿Ok? No les digo que lean Shakespeare, pues. Medicina, o sea, agarras un artículo y lo lees y entiendes de qué se trata. Todos están en capacidad de hacerlo. Sí, te toma tiempo, pero... Toma tiempo, pero... Está bien, es honesta, ¿no? Es honesta, pero lo que les quiero decir yo es darles ese consejo, esa sugerencia, ya independientemente de la cirugía, y es que como estudiantes de medicina y después como médicos van a tener que leer en inglés siempre y rápido, porque si lo que les dé el tiempo para leer un artículo, ¿ok? Entrénense en eso. Lean, apréndanse palabras en inglés, pero que siempre se leen en los papers, en los artículos, porque ahí está la información más actualizada, más resumida, con más detalles que rápidamente los van a asimilar. El castellano tiene muchísimo más palabras para decir lo mismo. En el inglés no hay más que 2 o 3 palabras y con eso ya entendiste todas, varias ideas puedes entender ahí. Y además porque sí viene la información, de manera que incluyanlo en sus pendientes, si que no lo tienen todavía. Yo les traigo acá 2 artículos de los que yo he revisado en los últimos días, porque en verdad he tenido muy pocos días para poderles preparar esto, porque fue súbito, ¿no? El viaje del doctor. Pero sí me parece que si ustedes lo revisan van a sacar muchísimo beneficio. ¿Ya? Si quieren lo apuntan, si no, no. ¿Ok? ¿Y qué cosas son? Son reuniones de consenso. O sea, la pancreatitis no es un tema que esté todo clarito y ya está protocolizado y todo. No. Hay muchas cosas que día a día se investigan y día a día se discute porque no hay consensos. Entonces, periódicamente se reúnen los expertos en el tema a analizar qué cosa ha cambiado con los nuevos estudios. Bueno, cuando yo estudiaba, había una reunión de consenso que se llamó el Atlanta, 2002, ¿no? 2002 creo que fue, o 92, ya. Nos está en la universidad de haber sido 92. Pero ese Atlanta era como que se ponen de acuerdo para la terminología. ¿Cómo le vamos a decir? Le vamos a decir así, le vamos a decir así, leve, moderada, los criterios, ¿ok? Eso se iba actualizando periódicamente. Y lo último que yo les he traído es esta del 2012 y estos avances a través de ensayos randomizados del 2017 que utiliza el concepto de la medicina basada en evidencia. ¿Ustedes manejan ese concepto? Medicina basada en evidencias. ¿Alguien me lo podría resumir brevemente para ver si estamos entendiéndolo? ¿Qué significa medicina basada en evidencias? A ver atrás, voy a ver si están despiertos. ¿Alguien sabe qué cosa es medicina basada en evidencias? Una medicina experimental. Claro, se juntan varios estudios, metaanálisis, y por consenso elaboran recomendaciones. 1A, 1B,
o sea, según la estadística médica, que tan beneficioso no es. Bueno, es una idea, sí, pero no, eso le llaman los metaanálisis, por ejemplo, ¿no? Uno hace un estudio en un hospital, 200 casos, otro hace en un hospital 300, otro hace 1000. Y cada uno llega a diferentes conclusiones. Pero ¿qué pasa si los tres se ponen de acuerdo, unifican los criterios y suman sus pacientes? Entonces son 200, 300 y 1000, ya son 1500 pacientes. Unificados, las conclusiones probablemente sean mejor. Vamos a tener una mejor conclusión. De eso se trata la medicina basada en evidencia. No siempre se puede, porque a veces recurrimos a la experiencia. Y dicen, tiene mucha experiencia, pero eso no es medicina basada en evidencia, es medicina basada en experiencia, que finalmente no tiene tanto rigor y no es actualmente tan aceptada, ¿no? Como una verdad. Antes, por ejemplo, ¿no? El profesor en una clase de pancreatitis se paraba acá y decía, miren, la pancreatitis es así, así y así, y no hay más. ¿Alguna pregunta? Se acabó la clase. Porque lo que yo digo, así es. Ahorita ustedes tienen todo el derecho y toda la posibilidad de pararse y decir, doctor, ¿sabe qué? Esto que usted acaba de decir no es correcto, o sea, o hay otras opiniones. Y es perfectamente válido. Es más, en una clase yo les traigo información y les traigo mi experiencia y ustedes cogen esa experiencia, pero después tienen que hacer la suya. O sea, no se van a quedar con lo que yo les dije nada más. O sea, lo que yo les doy es una pauta para que después ustedes hagan su experiencia. Vayan a estudiar, ganen conocimientos, pero ya dirigidos. Es como decir, un esquema de cómo tengo que estudiar el tema, cómo lo tengo que abordar. Nada más. ¿Ok? Bueno, eso es. Yo utilicé esos estudios para darles esta información. Que, dicho sea de paso, toda está basada en ensayos randomizados muy precisos. ¿Ok? De recomendaciones muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de pancreatitis? A través de 3 tipos de criterios. El criterio clínico, el criterio de laboratorio y el criterio por imágenes. Para que lleguemos al diagnóstico de pancreatitis, de esos 3 tienen que haber por lo menos 2. ¿Ok? Si un paciente tiene dolor abdominal característico, que ya lo conocemos, tiene hiperamilasemia, ¿necesitamos hacerle tomografía? Ya no, porque ya con los 2 criterios reunió el diagnóstico. ¿Ok? Para eso sirven estos consensos, estas reuniones de expertos, digamos, ¿no? Y de reuniones de análisis de información. La severidad, bueno, leve, moderada y severa. ¿Ya? Eso es un conocimiento elemental. El asunto es cómo cambian los criterios. Quizás lo que haya que aprender sea un par de cosas de esto. ¿Cuándo es leve? Cuando no tiene complicaciones. Cuando el proceso es dolor, cuadro clínico que va a remitir en 2 o 3 días. Pero cuando tienen complicaciones locales, algo de necrosis, algo de colección de líquido, por ejemplo, fluidos, ya pasa a ser moderado. O si hay falla de algunos órganos, insuficiencia renal, trastorno de la coagulación, pero que en 48 horas remite. ¿Okay? Y severa, cuando hay las mismas fallas de órganos, pero se mantienen el tiempo más allá de 48 horas. ¿Ok? No está muy difícil. Luego, aparecen una serie de predictores, de escalas, de sumatorias, de resultados de laboratorio para determinar la severidad de la enfermedad o para determinar cómo va a evolucionar la enfermedad, la pancreatitis. ¿Ok? Y muchas de ellas son muy complejas y que a veces tenemos que estar revisándolas continuamente porque no nos acordamos todos los criterios. ¿Ok? ¿Para qué sirven? Solamente para excluir que el paciente con esos criterios o con una escala baja no va a desarrollar las complicaciones. ¿Y cuál es la más importante, la que se recomienda a la luz de todos los exámenes que se han hecho al respecto? Esta, la que está en rojo, la más sencilla, la que no nos vamos a olvidar nunca porque hasta ahorita, que no lo habíamos tenido presente, lo podíamos haber dicho. Entonces, utilicemos la información lo más precisa posible y no nos compliquemos la vida con todo lo que viene de estudios, tras estudios, ¿no? Esta, por ejemplo, es los criterios de Ransom, ¿no? A ver, ¿quién se aprende eso, pues? Yo tenía que aprendérmelo. Cuando pasamos la visita, a ver,
Los criterios de Ransom, ¿cuántos criterios de Ransom tiene? La edad. ¿Y en las 48 horas? Tenías que saberlo de memoria. Bueno, eso está cambiando. La medicina está cambiando en ese sentido, ¿no? En que podemos utilizar información más breve, ¿no? Más fácil de manejar y con la misma utilidad. Finalmente eso es lo que queremos. Saber si este paciente al que estamos evaluando tiene posibilidades de desarrollar pancreatitis severa. ¿Ok? Ojo, no les estoy diciendo que no estudien a Ransom, ¿no? Porque en el examen les pueden preguntar. El asunto es, digamos, ¿qué estudiaría yo de esto? Los parámetros. No estudiaría el detalle de más de 18.000, más de 220. O sea, sí estudiaría, por ejemplo, la leucocitosis, la glucosa, el lactato y la transaminasa. Esos se van a alterar. ¿Ok? Bueno, pasamos al tercer criterio, que es las imágenes. ¿Ok? ¿Qué cosa encontramos en un paciente con pancreatitis en la radiografía de abdomen y tórax? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice que hay una radiografía de tórax de un paciente con pancreatitis? Tome su agüita, que está ahí. Derrame pleural, muy bien. Muy bien. Podemos encontrar derrame pleural. Podemos encontrar compromiso parenquimal incluso. Edema pulmonar, producto de la injuria que genera la pancreatitis. ¿Qué más podemos encontrar en una radiografía de tórax? Creo que no mucho más. En la de abdomen, ilio. Ok, ilio. ¿Y cómo se llama el ilio localizado? Al ilio que nos sugiere que el problema está en uno u otro lado. ¿Cómo se llama eso? Lo saben, lo que pasa es que no lo tienen a la mano como digamos, información de uso cotidiano. Lo tienen ahí como, alguna vez lo aprendí. Pero en medicina, lamentablemente, todo lo que se aprende tiene que estar siempre a la mano. ¿Ya vieron? Hemos hablado hoy día de anatomía, de embriología, de histología, luego de fisiología, de fisiopatología, de radiología, y estamos en el curso de cirugía. Pero necesitamos todo. Eso se llama asa centinela. Sí, todos lo sabían, ¿no es cierto? El asa centinela, ¿ok? Que suele ser en la línea media, por un hilio localizado en el colon transverso, en el área del estómago. Muy bien. En la ecografía, a ver, vamos a utilizar ese concepto que yo les he dejado a los chicos, Eric, de el uso de los exámenes por imágenes en el abdomen. Lo vamos a utilizar ahorita para darles ese concepto. ¿Qué cosa hay en el abdomen? Hay aire, hay sólido, líquido y gaseoso, ¿no? ¿Dónde está el gaseoso? En el intestino. ¿Dónde está el líquido? También en el intestino, en el estómago, también podría ser. En la vesícula, en la vejiga. ¿Okay? ¿Y dónde está el sólido? En el retroperitoneo, en el páncreas, en el hígado, en el vaso. Cuando uno quiere evaluar el gas dentro del abdomen, ¿qué prueba radiológica utiliza? Si tú quieres ver gas, ¿ah? ¿Qué prueba, qué utilizamos para ver gas en el abdomen? ¿Ah? Escucho un barullo, pero nadie que diga energía. ¿Ah? Una radiografía. ¿Qué cosa ve la radiografía? Gas. Y todo lo que ven, además, desde el punto de vista del abdomen. Si queremos ver líquidos, ¿qué utilizamos? Ecografía. La ecografía, al toque, ¿no? Al toque sabemos que la ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía es excelente para ver todo lo que sean líquidos. Y si queremos ver sólidos, problemas de víscera sólida, Tomografía. la tomografía. O sea, eso que podría resumir el análisis de todo un curso de radiología, con que lo tengan en su cabecita cada vez que ven a un paciente con un problema abdominal, les va a ayudar a decidir qué es lo que tienen que hacer. Si ustedes creen que el paciente tiene obstrucción intestinal, le pedimos una ecografía. No. ¿Qué le pedimos?
radiografía. radiografía. ¿Y por qué no la ecografía? Porque el gas no va a permitir que pase el sonido y va a ser totalmente distorsionado. Si el paciente tiene una masa, ¿qué le pedimos? Tomografía. ¿Entiendes? O sea, utilicemos cosas sencillas para tomarlo como concepto. Claro, van a haber excepciones seguramente, pero de esa manera nos resumimos todos los cursos en una manera sencilla, ¿no? Ok, esta es la radiografía de tórax. Esto podría ser una ecografía. Fíjense en la ecografía, ¿qué significa esta imagen? ¿A qué le llamamos? ¿Cómo lo describirían esta imagen, por ejemplo? Sombra acústica, ¿no es cierto? Cualquier cosa que es líquida o que es líquido va a permitir el paso del sonido perfectamente, ¿no? Este es el eco de ese líquido, no es la sombra acústica que buscamos cuando la consistencia, por ejemplo, es sólida, ¿no? ¿Qué pasa si en esta imagen líquida hubiese una piedra? Ahí sí, Viene el sonido, choca con la piedra y ¿qué pasa? no pasa. Rebota. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Sombra, porque de ahí no va a haber sonido. Entonces vamos a ver un sólido acá, esto blanquito y acá una banda negra. ¿Ok? La sombra que impide el paso del sonido. Y la tomografía, ¿no? En pancreatitis, la tomografía es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano retroperitoneal que está muy escondido, que es sólido y que lo podemos evaluar especialmente la formación de líquido o el daño necrótico del parénquima. Entonces, la tomografía es una herramienta fundamental para el manejo de un paciente con pancreatitis, especialmente pancreatitis severo. ¿Ok? Acá hay más imágenes. Acá más bien lo que se ve es que esto que normalmente tiene un límite como de lápiz, se ve todo difuminado, ¿no es cierto? Y no es producto de la poca oscuridad. Está difuminado el borde del páncreas. Es una pancreatitis edematosa. ¿Ok? Puede haber incluso colecciones de líquido, porque acá se supone que todo esto continúa, debería ser un continuo, pero acá hay una zona menos, ¿cómo diríamos en topografía? Menos hipodenso. Este, por ejemplo, es la clasificación del índice de severidad de acuerdo a algunos criterios de Baltasar, que no tiene nada que ver con los Reyes Magos, que me parece está un poco desactualizado, porque a partir de la presencia de... no, está bien, estamos bien. Incluimos la presencia o no de colecciones líquidas, acá normal, acá edematoso, acá con una colección líquida, acá con más de una colección líquida, acá con colecciones líquidas fuera del páncreas, fuera de las cercanas al páncreas, lejanas, perdón, al páncreas, y además le sumamos el grado de necrosis, ¿no? 0 de necrosis, 30%, más de 50, hasta 50% y más del 50% de necrosis. Y haciendo la escala, llegamos a la conclusión de que el paciente tiene un índice de severidad de pancreatitis tomográfica. Tampoco se lo van a aprender de memoria, pero sabemos que está en función a la cantidad de colecciones de líquido y a porcentaje de necrosis. Eso sí tienen que saber, ¿ok? Eso sí tienen que conservarlo siempre. Cuando tengan dudas, van y revisan el índice, pero el concepto lo tienen que tener. Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Algo que quisieran aportar? ¿Algo que quisieran contradecir? Doctor, tengo una pregunta. Claro. Cuando hice medicina interna, un doctor me dijo que cuando es en tomografía, la pancreatitis se parece en algo a los ACVs hemorrágicos, porque cuando utilizas la tomografía, inmediatamente no lo vas a ver, sino se ve, creo que 2 días después. No me acuerdo exactamente cuál es el tiempo. Después de que yo tomo la tomografía o en qué tiempo tomo para poder ver que hay una pancreatitis. Correcto, es muy buena tu apreciación y la tenemos que compartir porque efectivamente la tomografía va a depender, lo que vas a encontrar va a depender del momento en que lo estás haciendo, al igual que la milasa. Entonces, si tú recibas un paciente que está con dolor abdominal severo desde la mañana, hace 12 horas, si le haces la tomografía probablemente no vas a pescar necrosis,
Probablemente podrías pescar un poco de edema, podría ser hasta un Baltasar A, normal, con amilasas altas. Pero en 48 horas sí podría estar manifestándose ya la necrosis. Entonces es cierto, hay que tener criterio. Por eso es que nuestro negocio como médico, vamos a hablar en términos coloquiales, nuestro negocio, la medicina, es muy compleja por eso. Porque cada detalle que nosotros aprendemos, en cada paciente se comporta de diferente manera. O sea, nosotros no tratamos enfermedades, no tratamos enfermos. Entonces habrá un paciente que tiene 6 horas de dolor abdominal y le haces una tomografía y tiene necrosis un montón. Y habrá un paciente que está 3 días con dolor y no tiene ni siquiera edema. Y tú no tienes cómo explicarlo, ¿me entiendes? Es así, simplemente es así, se comporta de una manera distinta. Habrá el paciente que tiene peritonitis y que está tranquilo, está caminando, que se duele un poco, ya. Y habrá el que tiene 12 horas y no se puede mover, ¿no? Del dolor. Entonces, eso hace que lo que nosotros estudiamos sea muy complejo. Y por eso tenemos que estudiarlo, practicarlo, ver enfermos y ver enfermos y ver enfermos. Y cada vez pasan los años y sigues viendo enfermos y lo vas a ver hasta el resto de tu vida. Porque eso es decidido, ¿no? Desde que estamos acá, hemos decidido eso. Además lo vamos a disfrutar, ¿eh? No los estoy bajando eso. Lo van a disfrutar. Pero créanme que nunca van a dejar de aprender. Siempre cuando uno dice, uy, este es el peor caso que he visto en mi vida, la siguiente semana aparece otro, más difícil todavía. Y siempre va a haber uno más difícil, ¿no? Entonces, este concepto que te dieron es real y hay que tener criterio para ver en qué momento solicitamos el examen, ¿no? Si es prudente hacerlo de inicio, o si por último lo haces de inicio como basal y después le repites a las 48, ¿no? Pero siempre con la idea de que podría salir normal aún teniendo la enfermedad. ¿Ok? Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya se aburrieron? ¿Descansamos? ¿Seguimos? ¿Nos vamos? Seguimos. Ya. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Inicialmente, ¿qué hacemos con un paciente con pancreatitis? Lo primero que tenemos que saber es que no hay ningún tratamiento en el que le demos una medicina y se desinflame el páncreas. No existe. Lo que tenemos que hacer es un soporte, un tratamiento no específico. ¿Y cuál es ese soporte? Primero, la reanimación. Reanimación que significa corregir las funciones vitales. ¿Ok? Y eso se logra en un paciente con pancreatitis mediante la reanimación con fluidos. ¿Por qué el paciente con pancreatitis está deshidratado, está con hipovolemia? ¿Por qué? Porque está desarrollando un tercer espacio, tanto en la zona del páncreas inflamado como en el intestino que está paralizado. Eso ya lo sabemos. Las dos cosas van a provocar la acumulación de líquido en un tercer espacio, o sea, que no es ni el intravascular ni el extracelular. Aparece un nuevo espacio. Luego, el paciente vomita. Habíamos dicho que vomitaba mucho. Perdió un montón de líquido vomitando. Está con dolor. El dolor hace que progresivamente se deshidrate. Entonces, la reanimación con fluidos es importante. ¿Qué tipo de fluido? En ese mismo artículo, en esa misma referencia, van a ver que discuten si el lactato de Ringer o el fluoruro o la solución salina, y es eterna discusión, ¿no? Si es uno mejor que el otro, que apareció un estudio, que apareció otro. La conclusión a la que se llega es que pareciera ser que el lactato de Ringer es mejor, ¿no? Por ahora. Aparecerá algún otro buen trabajo, otro metaanálisis que diga lo contrario o que lo sostenga, pero por ahora aceptamos que el lactato de Ringer parece tener ventajas. ¿Ok? Luego, el control del dolor. El control del dolor también, bueno, el control del dolor sería casi como un acto de humanidad, ¿no? Si una persona viene con un dolor severo, nuestra obligación de médicos es quitarle el dolor, además de curarlo, pero hasta que podamos curarlo, le quitamos el dolor. ¿Qué utilizamos para el control del dolor? No hay ningún esquema en particular para pancreatitis. Se utilizan los esquemas estándares, la secuencia escalonada, y se trata en lo posible de no usar opiáceos por
algunas alteraciones, por ejemplo, en el hilio paralítico, que lo empeora, o en la tensión que se genera en el esfínter de Oddi, que alguna vez se analizó con la petidina, o con la morfina, perdón, y que, bueno, también haría que se use con cuidado los opiáceos en el tratamiento del dolor. Pero a la hora que el paciente lo necesita, se lo vas a tener que poner igual, porque si no le calma con nada, recurrimos al último nivel del manejo del dolor con los opiáceos. Antibióticos. ¿Qué cosa es la pancreatitis? ¿Es una infección? Inflamación. Es la pregunta de tu hermanito. Ay, Luis es tu nombre, ¿verdad? Sí. Luis, ¿pancreatitis es infección del páncreas? No, ¿Tú qué le dices? no, es una inflamación. Es una inflamación. Entonces necesita antibióticos. No, De inicio, no. no. ¿Se puede infectar? Sí. Sí se puede infectar. Cuando se infecta, ¿qué hacemos? Antibióticos. Le damos el antibiótico. Pero uno dice, no, doctor, pero mejor vamos dándole de una vez, pues. Por si acaso ya se infecta, ya está con el antibiótico. Eso es un análisis lógico, deductivo. Si tú haces un estudio comparativo entre darle, no darle, vas a llegar a la conclusión de que da lo mismo. Y si da lo mismo, gana no darle. Porque al darle lo estás sometiendo a un riesgo de efectos colaterales. Entonces, no hay nada que sostenga que darle el antibiótico antes de la infección puedas evitar la infección. ¿Ok? Lo que hay que hacer es tratar la infección. ¿Y por qué les menciono acá la translocación bacteriana? ¿Alguien me dice qué cosa es eso? ¿Por qué ocurriría infección, especialmente en pacientes con necrosis y con pancreatitis? Porque puede desarrollar espontánea, ¿no? El paciente al final espontánea. Claro, porque no hay una víscera hueca perforada. Lo que sucede es que dentro del lumen intestinal, del aparato del intestino, de todas las vísceras huecas, hay bacterias siempre. Esas bacterias, ¿perdón? Exactamente. Y como están paralizadas las vísceras, esas bacterias empiezan a proliferar. A proliferar ocurre un cambio en la flora. Y ese cambio en la flora puede hacer que esas bacterias penetren la pared intestinal sin siquiera haberlo perforado el intestino. Se meten por la pared. ¿Okay? Entonces sí hay un principio de que en pancreatitis hay translocación bacteriana y un riesgo de infección a partir de ello. Nutrición enteral precoz, es algo que también es muy novedoso y muy interesante. Darle de comer al paciente precozmente, aún con pancreatitis y con inflamación y con vómitos y con dolor, porque eso reduce la translocación bacteriana y disminuye el riesgo de infección posterior. ¿Ok? Pero lo que se ha demostrado es con la enteral. Si fuese solamente la nutrición, diríamos, no, mejor le damos a la avena y el efecto es el mismo. No es el mismo. No sabemos por qué, pero no es el mismo. ¿Ok? Doctor, ¿y hay alguna diferencia con el uso de sonda nasogástrica o sondas? No lo hay. No lo hay. Lo analizaron así, con sonda, sin sonda. No hay una gran diferencia. Si el paciente lo puede tolerar, se lo das. Lo que pasa es que también influye la parálisis del estómago. Lo que impide que el paciente coma. ¿Algunos de ustedes lo han operado? Sí. Bueno, no digamos de qué, ¿no? Pero se han pasado por ese trance de recuperarse la anestesia y luego comer, ¿no? Y luego comer. Y no provoca, pues. Es una cuestión, un reflejo natural. ¿Por qué? Porque el estómago está como dormido, comes inmediatamente, sientes que no ingieres nada. Esa misma sensación de parálisis la tiene un paciente con ilio, en este caso por la pancreatitis. Entonces no va a querer comer, no va a tolerar, no va a vomitar, no, simplemente no lo va a recibir. ¿Ok? Este es un algoritmo que normalmente no me gusta hablar de ellos. Sí, me doy cuenta que ¿Qué cosa? Me doy cuenta que el micrófono. En este algoritmo va a aparecer un concepto, lo vamos a analizar luego. Acá está. Fíjense, la pancreatitis aguda, ¿qué tenemos que hacer? Darle, estadiarlo, digamos. ¿Cómo se dice? Estadificar, no es la palabra, ¿no? Estadiarlo, suena más oncológico, ¿no? Determinar la severidad.
Mejor. Si es una pancreatitis leve, utilizamos todos los recursos, ¿no? Si es leve, ahí acaba todo, porque la cosa va a ir bien, se va a recuperar en 2 o 3 días. 80% de casos. Pero si va a severa, incluimos dentro de severa, no necrotizante, sino falla de órganos, disfunción de órganos, que puede ser multisistémica o un sistema. Y va a requerir terapia intensiva. Entonces el manejo de la pancreatitis hasta ahora no pinta nada el cirujano, ¿no? Estamos hablando tanto rato acá y no, ¿dónde está lo que tenemos que hacer nosotros? Acá está. Acá está. Cuando esta necrosis del páncreas, que no es una infección, se infecta. Y recurrimos a través de una punción, diagnosticamos esa necrosis infectada y ahí sí tenemos que entrar nosotros a tallar. El tratamiento de la necrosis infectada. Este es un término moderno que aparece en los últimos artículos, todo lo que se habla de pancreatitis, aparece el término wall-off, pancreatic necrosis, ¿no? Ese es el wall-off. En castellano podría ser amurallada, si alguien sabe un buen inglés, ¿sería esa la traducción? Amurallado o encapsulado, que quizás sea la palabra apropiada en castellano, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando ocurre la pancreatitis va a haber líquido, va a haber necrosis. Conforme pase la evolución de la pancreatitis, se empieza a licuar el tejido necrosado y empiezan a haber una colección con zonas sólidas, una combinación de sólido y líquido. Y conforme ese tejido sólido se termina de digerir o termina de desaparecer, se convierte en una colección de puro líquido, cristalino, transparente, que es el pseudoquiste. Todo esto es lo mismo, solo que evoluciona en el tiempo nada más. Estos al inicio, primeras 48 horas, esto 4 semanas, 6 semanas. Esto necesariamente tiene que ser después de 6 semanas. No hay un pseudoquiste a la segunda semana en una pancreatitis, no existe eso. O sea, por definición, tiene que haber pasado 6 semanas para decir que eso es un pseudoquiste. Entonces acá, creo que es la misma imagen de la necrosis, ¿no? Entonces acá hay necrosis, algo de líquido y necrosis. Estamos empezando, 3 días de pancreatitis, hasta 1 semana, 2 semanas, se empieza a licuar. O sea, la necrosis empieza a formar líquido y con restos sólidos. ¿Ok? Este es el punto donde tenemos que intervenir los cirujanos. Si el paciente está evolucionando con esta tomografía, con necrosis, y está empeorando, está nuevamente haciendo disfunciones o está nuevamente haciendo SIRS, que habíamos visto que era uno de los criterios de severidad más fáciles, ¿no? El paciente estaba bien y nuevamente empieza a desarrollar SIRS o una nueva disfunción, entonces entramos en la sospecha de que esta colección o esta necrosis pancreática, que era aséptica, se ha infectado. ¿Y cómo demostramos que está infectada? Cultivo. ¿Cómo demostramos que algo está infectado? Se hace un cultivo. Se hace un cultivo. ¿Y antes de un cultivo? Un hemograma. Lo que pasa es que un hemograma es muy inespecífico. Tiene que ser algo que no hay duda. Un gramo. Así es. Cuando hablamos de microbiología, ¿se acuerdan cuando iban sus prácticas de microbiología? Tenían que sacar las bacterias, hacer un extendido y luego ponerlo a cultivar, regresaban en 3 días y creció. Bueno, eso se aplica cotidianamente. Entonces, ¿qué hacemos? Una punción. ¿Ven esta flecha? Es una aguja que está obteniendo una muestra de la colección peripancreática o intrapancreática, que es esta. Bueno, acá no se ve como quisiéramos porque pues, está como manchado, ¿no? Pero es una coloración de Gram. Y estas manchas, estos son bacterias, Gram positivas. No quiero decir que es Gram positivo, sino tinción de Gram ha resultado positiva para bacterias. ¿Ya? Y se hace el cultivo y sale el germen, E. coli, estafilococo, lo que ustedes quieran. Ustedes lo van a revisar en su libro, cuáles son las bacterias más comunes en la necrosis pancreática. ¿Ok?
Entonces, estamos frente a la etapa previa en la que el cirujano tiene que entrar a tallar. Porque si sale positivo, tenemos que operar a ese paciente y drenarle esa necrosis infectada. Esta es la imagen del pseudoquiste. Pues también está como difuminada, ¿no? Pero quiero que vean esta imagen porque me va a permitir, además de enseñarles lo que es el pseudoquiste, una colección de líquido sin paredes. O sea, lo que le da pared a ese líquido es todo lo que lo rodea, nada más. No es que se formó una capita, un epitelio, una cápsula, no. Lo que lo rodea, donde quedó atrapado, eso es la pared del pseudoquiste. Y normalmente, como es anterior, tiene una vecindad ¿con quién? ¿Ah? ¿Con él? Sí, pero anteriormente, mira, este es atrás, anteriormente, con el estómago. ¿Okay? Entonces de ahí sale el famoso tratamiento del pseudoquiste pancreático. ¿Han escuchado hablar de eso o no? ¿Cómo se trata el pseudoquiste pancreático? ¿Cómo es tu nombre? Juan. ¿Has escuchado hablar del pseudoquiste? ¿Nunca has escuchado hablar? Pero complicaciones tardías de pancreatitis. ¿Lo has visto alguna vez? Es una práctica, un paciente. Pero no lo he visto, pero sí. ¿Quién me dice cómo se llama el tratamiento del pseudoquiste pancreático? ¿Está diciendo? El drenaje. No, pues ya sabemos que el drenaje. ¿No? Si le pones una aguja y lo drenas, se acabó el pseudoquiste. Muy bien, ¿dónde? Porque yo, escucha, no veo. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Allá. Yo quiero acá y estás por atrás. A ver, cuéntame eso. Yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Y ha ocurrido? Súper elemental, pues, ¿no? Miren, esta es la pared del pseudoquiste, esta es la que está cubierto con la pared del estómago. Le hago un hueco al estómago, ¿qué va a pasar? Todo el contenido del pseudoquiste se va a pasar al estómago. Nunca al revés. ¿Por qué? No sé. Nunca me lo explicaron. Gran interpretación. ¿Ya? Yo he hecho cantidad de veces huecos acá y el paciente al día siguiente comía y no se le metía pues el estofado al pseudoquiste. No sé por qué. Será la naturaleza, pero lo que sucedía es que esto se evacuaba y a las semanas le hacías una tomografía y colapsaba, ¿no? Y se va acomodando, el organismo lo va acomodando. ¿Okay? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llamaría? A ver, si utilizamos la etimología. Muy bien. Una cisto, quiste, gastro, la anastomosis sería... hay otro término etimológico para decir anastomosis. Ostomía. Sería una cisto-gastro-ostomía. ¿Ok? Cisto-gastro-ostomía. Muy bien. Ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que es una cisto-gastro-ostomía. Y ahora viene lo que nos toca como cirujanos. ¿Qué cosa? ¿Cuándo interviene el cirujano? Cuando la necrosis está infectada. Esto es la necrosis. ¿Y por qué no lo hacemos antes? Porque ya lo hemos hecho antes. Lo hemos hecho de todas las formas posibles. Y siempre a lo largo de la historia del tratamiento quirúrgico de la pancreatitis, siempre ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso. Seguimos aprendiendo. En estos momentos, ¿en qué punto estamos? Estamos en el punto en que mejor es no operar. Y cuando hay que hacerlo, porque ya es irremediable por la infección, esperamos el tiempo en el que se haya formado esto. O sea, el wall off. O sea, la necrosis amurallada. O la necrosis encapsulada. ¿Por qué? Porque si nos metemos cuando está todavía fresquito, esto se desbarata y es una catástrofe. Entonces esperamos a que esto esté bien organizado y recién intentamos hacer esto que esto que está haciendo esta pinza es sumamente peligroso. Es gratificante porque tú metes tu pinza y sacas pedazos de tejidos necróticos y uno se entusiasma. Pero ¿qué pasa? En una de esas sacas un pedazo de tejido necrótico y te sacaste un pedazo de la vena esplénica. Y el paciente te muere ahí en tus narices. Porque sangre. ¿Y cómo lo vas a parchar eso? No hay forma. Tienes que taponearlo y rezar. Volvemos a la regla. Esto es bien bravo. Yo se lo recomiendo, si no a alguien que tenga experiencia en hacerlo, en haberlo hecho antes, ¿no? Pero también, el tratamiento del pseudoquiste es otro de los
Otra de las necesidades quirúrgicas, los tratamientos por vía percutánea, los tratamientos por vía endoscópica para drenar, funcionan, pero se vuelve a llenar y se vuelve a llenar. ¿Por qué? Porque generalmente hay algo de necrosis o hay una fístula, hay una comunicación con el conducto pancreático, entonces eso mantiene vivo el pseudoquiste y recurrimos a la cirugía. Luego, duda diagnóstica. ¿Cuál sería esa indicación quirúrgica? ¿Cuál sería esa indicación quirúrgica en pancreatitis? Ah, ya. Que no cumple con uno de los tres. Hasta acá teníamos tiempo. 10 minutos. Vamos a volver. Que no se vea por... Cuando hay imágenes. duda diagnóstica, o sea, cuando creemos que es pancreatitis, sí, pero también podría ser apendicitis. O también puede ser una úlcera perforada. Entonces, cuando hay esa duda, operamos y vemos. O sea, salvamos la duda. Que no se nos pase una patología que necesita cirugía. Lo otro es que, lo que ya hablamos, después de la 6ª semana, cuando ya se formó la cápsula de la pancreatitis amurallada. Y finalmente, ¿por qué? Ya les dije también, porque hay una morbimortalidad significativa por el tratamiento quirúrgico. Entonces preferimos evitarlo. No es que arrugamos, sino que ya hemos metido la pata tantas veces que ya vamos aprendiendo. Esto es, digamos, lo más moderno. ¿Qué se hace en el step up, ¿no? Step up, ¿cómo se traduce? Por paso, ¿no? Paso a paso, una cosa así, ¿no? Se hace primero un drenaje con catéter percutáneo por vía retroperitoneal, posterior, ¿ok? Y una vez que tenemos ese acceso, por ahí va a tener el líquido nada más. No va a salir pues un pedazo de carne necrosada por un catéter delgadito, no va a salir. Entonces, a través de ese trayecto que ha hecho el catéter, hacemos una exploración quirúrgica con video-laparoscopía. En este caso sería una video-retroperitoneo-scopía, ya no una laparoscopía, sino a través del retroperitoneo, sin entrar a la cavidad. Si podemos evitar contaminar la cavidad, siempre vamos a intentarlo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es drenaje con el catéter y luego, en una segunda etapa, el abordaje desde ese trayecto del retroperitoneo, y ahí sí ya metemos pinza y sacamos el tejido necrótico, ¿no? Eso es. Esto es lo mismo. Esto es lo que en esquema de lo que hemos visto en la foto, ¿no? Para ver, entre el estómago, sabemos que el páncreas está atrás del estómago, pero para llegar hasta él tenemos que pasar por una zona que se llama la transcavidad de los epiplones. ¿Y cómo llegamos a ella? Atravesando el epiplo. ¿Ok? Atrapamos el epiplo, en este caso ya se atravesó el epiplo, quedó abajo el epiplo con el colon y recién llegamos al páncreas, ¿no? Este es un esquema para que tengan una idea de cómo es la anatomía quirúrgica. Y estas fotos son ya de casos. ¿Qué pasa? ¿Ven esas manchitas blancas o amarillentas? Suelen ser calcificaciones, saponificación, digamos. Saponificación. El páncreas empieza a degradar la grasa y empieza a formar jabón. Y eso se ve en la vista macroscópica como zonas blanquecinas que están calcificadas, por eso que se consume calcio, por eso que la hipocalcemia es un factor dentro de los criterios de Ramsau, porque se consume el calcio en la saponificación, o sea, jabón, ¿se imaginan? Síndrome compartamental. Esto es un abdomen abierto, el hilio es tan severo el hilio, que no nos permite cerrar el abdomen, y tenemos que ponerle una bolsa, cubrirlo con gasas y generar un sistema de succión para que baje el edema. Eso se llama abdomen abierto, ¿ok? Y cuando lo utilizamos, cuando la presión que se genera en las vísceras es tan fuerte que empieza a dañar la circulación, el retorno venoso. Eso se llama síndrome compartamental abdominal. Es el mismo concepto que en las vísceras, en las extremidades, en traumatología, el famoso síndrome compartamental, ¿no? En el que se daña los nervios, la circulación y la mano, si es en el brazo, la mano se pone negra. Bueno, el pseudoquiste, ya hemos hablado bastante de él.
Lo interesante del pseudoquiste es que es una complicación tardía, que hay dolor abdominal persistente y también hiperaminosemia persistente. Algunas palabras sobre pancreatitis crónica. El paciente con pancreatitis aguda, su nombre lo dice, es el que está agudamente enfermo, con dolor, está sudoroso, vomitando. El paciente con pancreatitis crónica es totalmente distinto. Suele ser un paciente adelgazado, malnutrido, que tiene dolor con la digestión, con la ingesta alimentaria, pero no es un dolor agudo, es un dolor recurrente, es un paciente crónico. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Está sucediendo un reemplazo por la inflamación crónica del páncreas, que puede ser por episodios agudos a repetición, o puede ser por una noxa o un agente que daña el parénquima desde el acino, y suele estar relacionado una vez más a tóxicos como por ejemplo el alcohol. Entonces la pancreatitis crónica es una enfermedad, como su nombre lo dice, crónica, diferente a la aguda, que lo que produce es una fibrosis del páncreas y relacionada a insuficiencia exocrina. Entonces el paciente no va a poder alimentarse correctamente porque va a tener que malabsorción. Entonces esto es lo que distingue al crónico, ¿no? El dolor abdominal intermitente, la malabsorción, diabetes porque se daña, se distorsiona el parénquima, y calcificaciones pancreáticas. Ese es otro detalle interesante. Y en la histopatología, pérdida de acinos, infiltración mononuclear y fibrosis. Acá están algunas de las causas: el tabaquismo, el alcohol, la hipercalcemia, la hiperlipidemia, la insuficiencia renal crónica, la pancreatitis recurrente, de origen obstructivo, por ejemplo. Hay también cálculos en la litiasis en el conducto de Wilson, que pueden obstruir y pueden generar el daño crónico del páncreas. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? En un paciente con dolor abdominal crónico relacionado a la ingesta alimentaria, que tiene factores de riesgo, o sea, es fumador, tiene hipertrigliceridemia, tiene toma de alcohol, es alcohólico crónico. Se hacen test de estimulación para ver si está haciendo una mala absorción. O sea, si le falla, si se daña el parénquima pancreático, lo primero que se va a dañar es la función exocrina. El paciente no va a poder absorber la grasa, entonces empieza a tener esteatorrea. Muy fácil de identificar con test de Sudán para ver si hay grasa en las heces. Se daña esta enzima que es la elastasa en las heces también, y empieza a salir en valores inferiores. Y finalmente en imágenes, tomografías, de todo tipo, ¿no? Acá ven, calcificaciones, dilataciones, necrosis, atrofias, pseudoquistes, todo, pero de manera focal, a diferencia de la pancreatitis aguda, que es un daño inflamatorio difuso en toda la glándula, ¿no? No hay una pancreatitis de la cola, por ejemplo, aguda de la cola. O sea, hay pancreatitis que va para toda la glándula. En cambio, en crónica sí, en crónica está focalizado, está como segmentado, ¿no? Estos son criterios, una vez más, las tablas de criterios que tenemos que tener como base nada más. Criterios de consumo. Gracias. Y las complicaciones: pseudoquiste, absceso, estenosis, obstrucción duodenal, incluso como factor de riesgo para cáncer de páncreas. Problemas vasculares relacionados a la vecindad de los vasos. Por eso hablábamos tanto de la vecindad de los vasos porta, esplénicos y mesentéricos, la formación de pseudoaneurismas y algunas enfermedades extrapantéricas. Y bueno, el tratamiento que pasa por el control del dolor, el suplemento enzimático y la desobstrucción de la vía biliar o de la vía pancreática para evitar que se siga que se someta a tensión el flujo pancreático, ¿no? O sea, la desobstrucción del Wilson en este caso, ¿no? Igual, la cirugía tiene por objetivo también lo mismo: desobstruir o sea, darle una facilidad de drenaje al flujo pancreático para que no siga causando el daño crónico y la fibrosis. Incluso autotrasplante de islotes pancreáticos es una alternativa ya más moderna, ¿no? Este es un caso donde lo que se ve claramente es la dilatación. Fíjense, el Wilson totalmente dilatado, arrosariado, con zonas estenóticas,
con zonas dilatadas. Esta es la imagen típica de un Wilson de pancreatitis crónica. Y acá lo podemos ver en la tomografía. Esta es una placa de una wilsonografía, o sea, le metieron contraste a este conducto. Y acá lo vemos en la tomografía, más bien como una zona de dilatación, ¿no? De una densidad diferente, que es compatible con el Wilson dilatado, ¿no? Entonces, pancreatitis crónica, una enfermedad distinta, ¿no? Muy bien, nos falta unas breves palabras sobre los tumores quísticos. En el páncreas pueden haber una variedad de tumores quísticos primarios, pero el más importante y el más común, ¿cuál es? ¿Ah? El pseudoquístico. Es lo más importante. O sea, el tumor quístico más importante del páncreas no es un tumor del páncreas, sino es una colección de líquido formada a partir de una pancreatitis. O sea, hay un antecedente de pancreatitis. ¿Okay? Los tumores primarios pasan por el cistoadenoma seroso, el cistoadenoma mucinoso, el tumor papilar mucinoso intraductal, ¿no? El tumor de los islotes, tumor quístico de los islotes, que se llama tumores neuroendocrinos, que son la mayoría funcionales y que algunos son de naturaleza maligna. Así que no los hemos tratado en esta clase. Imagino que en la clase de tumores malignos o patología maligna del páncreas lo vamos a tratar en detalle, ¿no? Y acá solamente para mostrarles algunas... ¿Cómo evaluamos un paciente con un quiste? Generalmente, el paciente con un quiste en el páncreas es un hallazgo. O el paciente consulta por un dolor abdominal y a partir de eso, como le hicieron una serie de exámenes y no encontraron nada, le hicieron una tomografía y le encontraron un quiste. ¿Okay? Suelen ser hallazgos tomográficos, pero que requieren algunos estudios interesantes, especialmente la ecoendoscopía, de la que no hemos hablado hasta ahora, pero vamos a tomarnos un minuto para hablarles de ella. Esta es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es un examen que suma los beneficios de la endoscopía, o sea, de mirar intraluminalmente y a la vez desde una zona muy cercana hacer ecografía. Entonces, no es lo mismo hacer una ecografía desde la superficie, que tenemos que atravesar partes blandas, huesos, estructuras, vísceras con aire, a diferencia de hacerlo desde adentro. Lo vamos a hacer a 1 centímetro de lo que queremos ver. Entonces, en esta imagen vemos eso, ¿no? Estamos queriendo evaluar este quiste. Hacemos una ecografía endoluminal a través del duodeno, por ahí ponemos el transductor, hacemos la ecografía y lo vemos ahí inmediatamente. ¿Qué nos permite eso? Ver, delimitar y también punzar fácilmente. Entonces, al punzarlo, ¿qué vamos a buscar? 2 cosas. Vamos a buscar amilasa, ¿por qué? Porque si sale alta, es un pseudoquiste, ¿no es cierto? Y el CEA, que podría sugerir como punto en algunos niveles la presencia de un cisto adenocarcinoma. Es lo importante. Mientras, o diagnosticamos lo menos malo o lo peor. Y en el intermedio tenemos estos. El cistoadenoma mucinoso, que son lesiones multilobuladas, algunas veces únicas, pero de paredes gruesas, y que el contenido es un material denso que se llama mucina, una proteína densa. Tienen una capacidad de malignización, por eso son importantes, por eso nos preocupa cuando hacemos una tomografía y encontramos un quiste de páncreas en un paciente que no tiene antecedente de pancreatitis. Lo primero que pensamos es que no sea, que descartemos un cistoadenocarcinoma mucinoso. ¿Ok? Si es un cistoadenoma seroso, como esto, por ejemplo, ¿está? Cistoadenoma seroso. Los expertos te dicen, tranquilo, no pasa nada. Seguimiento, y si sigue creciendo y causa molestias, lo sacas. Lo sacas, demuestras que es cistoadenoma seroso y te olvidas. No hay que hacerle seguimiento al paciente por un cistoadenoma seroso. Esa es la recomendación que escuché hace un par de meses. Porque la capacidad de malignización de este tipo de lesiones es muy baja. Y bueno, esto ya evaluando un tumor
quístico del páncreas, pero ya en una laparotomía, ¿no? Aspiramos, mandamos a hacer amilasa y determinamos cuál va a ser el tratamiento a desarrollar. Y para terminar, les quiero agradecer por su atención, especialmente a los que se quedaron dormidos, porque además han estado de guardia conmigo algunos chicos, yo también he estado de guardia, y algunos de ustedes de repente van a hacer guardia y después de la guardia van a venir a la clase y después van a tener práctica y van a tener que estudiar.